Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y listos para un nuevo video del canal. En este caso vamos a empezar una temporada de unas 2 semanas dedicadas a la banda Kiss, una de mis bandas preferidas y una de las bandas preferidas de ustedes también. Vamos a tener muchas batallas y algunas reviews. En este caso vamos a iniciar con una review de un disco que por lo general es uno de los más queridos por todos los fanáticos. Sin embargo, pertenece a una época de la banda que duró muy pocos años, pero no por eso es una época menos importante. Me estoy refiriendo al disco Revenge del año 1992. Este disco tiene muchas particularidades, ya que marca un quiebre en la historia de la banda. Por un lado, el fin de los 80. Los 80 para aquí, mamita. Que fueron una década no tan generosa con la historia de Kiss. Kiss tuvo su esplendor en los años 70, luego en los 80 dejan de hacer su propia música para seguir las tendencias de la época. Primero fue el pop y la música disco, después la música un poco más pesada, después la onda glam y finalmente Kiss con este disco Revenge vuelven a las raíces, a hacer el hard rock que los caracterizó desde un inicio. Por otro lado, este disco también marca el final de la participación de Eric Carr en la banda, quien estuvo más de una década como baterista, debido a que el 24 de noviembre de 1991 fallece de un cáncer en el corazón. La particularidad de esta fecha es que este mismo día de este mismo año, el mundo de la música también perdió a otra de sus figuras legendarias como es Freddie Mercury, cantante y líder de la banda Queen. Y una tercera razón por la cual Revenge es un disco que vuelve a encauzar a Kiss dentro de una línea muy favorable para la banda es que se trata del disco en el cual tenemos la vuelta mentalmente y compositivamente de Gene Simmons a la banda. Los 80 fueron una década en la cual Gene Simmons estuvo dedicado a otras cosas, a la actuación, a la producción de bandas, y si bien siguió siendo el bajista de Kiss y ha compuesto muchos temas y siguió cantando prácticamente un 40% de los temas de la banda en todos los discos de los 80, la calidad compositiva e interpretativa de Gene había bajado notoriamente. Bueno, en este disco tenemos a un Gene Simmons completamente metido y completamente compenetrado con grandes temas, con grandes composiciones, con grandes interpretaciones. Entonces, en el año 1992, Kiss lanza este disco que se llama Revenge, Venganza, con la formación de Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick, que ya venía siendo el guitarrista líder durante la segunda parte de la década de los 80, y como reemplazo de Eric Carr tenemos a Eric Singer, quien era un baterista que venía con todos los pergaminos, ya que había sido parte de Black Sabbath, de la banda de Alice Cooper y tocado en una banda llamada Badlands. Este disco tiene 12 temas, los cuales vamos a analizar ahora uno por uno para hacer esta review lo más completa posible. Empezamos por el tema número 1, que se llama Unholy, y aquí tenemos lo que mencionaba anteriormente, el primer tema que nos entrega un rock muy pesado de la mano de Gene Simmons. Gene Simmons abriendo finalmente un disco de Kiss con un tema bien pesado. Este tema también fue parte de una serie de videoclips que se lanzaron con este disco para su difusión. Unholy pasó a ser un tema que los fans eligieron mucho y formó parte de la gira tanto del disco como de Alive 3, el disco en vivo que salió al año siguiente en 1993. El segundo tema de este disco es Take It Off. Aquí tenemos un Paul Stanley haciendo una canción muy rockera y demostrando la gran capacidad vocal de Paul en toda esta época, finales de los 80 hasta mediados de los 90, fue la época en la cual Paul despuntó mucho más su audacia y su calidad vocal. Take It Off es un gran tema de unos 5 minutos más o menos, que tiene diferentes cambios de ritmo en el medio de la canción, pero que mantiene una estética de mucho hard rock y de mucha fuerza, que es lo que caracteriza a este disco. El tercer tema es Tough Love, otro tema de Paul, otro tema interpretado por Paul Stanley y que nuevamente marca la fuerza y la potencia de este disco.
El tema número 4 del disco es Speed. Es un tema compuesto por Gene Simmons principalmente con ayuda de Paul Stanley, y aquí tenemos eso que tanto nos gusta a los fanáticos de Kiss, que no se dio muchas veces a lo largo de la historia, pero cuando se dio siempre fue un plus, que es cuando Paul y Gene cantan en un mismo tema, como pasó en Let Me Know en el disco debut, como pasó en Shout It Out Loud en Destroyer, como también pasó en The Elder con el tema I, y ha pasado muy pocas veces, pero siempre que ocurrió que en un tema confluyeron las dos voces haciendo una parte Gene, una parte Paul, siempre fue muy valioso. Speed es un tema que tiene mucha energía, mucha potencia, y nuevamente estamos viendo a un Gene Simmons muy enchufado con lo que significa este disco y esta vuelta de él mentalmente a Kiss. El tema número 5 es God Gave Rock and Roll to You Too. Es un tema que ellos ya habían grabado el año anterior para la película Bill and Ted Bogus Journey y que fue parte del soundtrack de esa película. La particularidad de este tema es que en su videoclip grabado anteriormente a la salida de este disco nos muestra la participación de un Eric Carr ya enfermo, con peluca, lo cual terminó siendo un hecho muy emotivo para todos los quiseros. Además de que casualmente este tema también tiene la particularidad de lo que veníamos hablando antes, que constituye un tema en el cual tanto Gene como Paul comparten la voz principal del tema. No lo hacen nunca y ahora lo hacen 2 veces en el mismo disco. Sí, y en temas contiguos. Es algo que podemos agradecer. El siguiente tema es un tema de Gene Simmons que se transformó en un clásico de esta época. Se llama Domino. También tuvo un videoclip que circuló mucho en MTV en su momento, con la misma estética rockera de la cual ya hemos hablado, mucho cuero negro, anteojos de sol, en este caso Gene manejando un auto mientras canta la canción. Este tema también fue tocado en el Kiss Unplugged del año 95, en el cual todos nos llevamos la grata sorpresa de que este tema, que es bien rockero y bien eléctrico, en su versión acústica sonó impecable. Estos son los grandes temas, ¿no? Los que pueden ser tocados con guitarra eléctrica o con guitarra acústica y suenan perfectos de cualquier manera. Otro gran acierto de Gene Simmons que le da paso al tema número 7, que se llama Heart of Chrome. Este es un tema de Paul Stanley y es uno de mis preferidos del disco. Un tema con mucha energía, con un Paul Stanley también cantando a full. Oh, por favor, no hagas eso de vuelta, te lo pido por Dios. Un tema desgarrador con un Paul Stanley a tope, muy enérgico, muy rockero, muy duro. Esta banda con Bruce Kulick y Eric Singer demuestra tener una potencia particular, una potencia que no tuvo en ningún momento Kiss a lo largo de los años 80. Y el tema número 8 es Thou Shall Not, otro tema de Gene Simmons, otro tema muy enérgico, otro tema en el cual él nos relata de alguna manera su infancia, su nacimiento en Israel y su llegada a los Estados Unidos. Es una canción autobiográfica muy buena, muy potente, muy rockera, lo mismo que venimos hablando de todo este disco. Es un disco hasta ahora muy parejo en su sonido, en su temática y también en el disfrute que nos ocasiona escuchar todos estos temas uno atrás del otro. Bueno, y el tema que le sigue es el tema número 9, y aquí es donde el disco un poco nos da un pequeño descanso a toda esa monotonía buena que veníamos hablando recién, que es Every Time I Look At You. Y aquí nuevamente Paul Stanley nos deleita con una balada que se transformó en uno de los temas más lindos y más románticos de esta época de Kiss. También es un tema que se hizo en el Kiss Unplugged con la orquesta de violines en vivo y sumó muchísimo al espectáculo. Esta versión a mí no me gusta tanto como la versión del Kiss Unplugged, pero es un tema fantástico, una composición muy buena y que además viene muy bien para cortar un poco el rock pesado que teníamos hasta el tema número 8, casi sin cortes. El tema número 10 se llama Paralyzed y aquí volvemos al rock fuerte, pero en este caso es un tema que a mí mucho no me gusta. Me parece que es una composición de Gene Simmons, cantada por Gene Simmons y Bob Ezrin, compuesta por Bob Ezrin y Gene Simmons, cantada por Gene Simmons, ahora sí. Pero me da la sensación que se acerca un poco más a lo que eran las composiciones de Gene en los 80, lo que veníamos diciendo, que no eran gran cosa, no se destacaban. Si bien Gene acá en este disco se destaca en todo momento, este es el temita, a mi juicio, más flojo del disco y obviamente de la participación de Gene. Es el único tema
que no me gusta mucho del disco, después me parece todo excelente. El tema número 11 y último tema completo del disco es I Just Wanna. Nuevamente un rock muy pesado, muy duro, de la mano de Paul Stanley, haciendo lo que mejor sabe, que es ese rock duro pero a la vez sensual que caracteriza a Kiss y a Paul de esta época. Un tema muy divertido, muy movido y muy enérgico. Finalmente el disco termina con un solo que vendría a ser una especie de homenaje a Eric Carr, que se llama Car Jam. Es un tema muy cortito, en realidad es la base de Breakout, el tema solista de Ace Frehley, que salió en su disco Frehley Comet. Son 2 minutos y piquito de tema en los cuales se escucha la base del tema y luego hay un corte en el cual Eric se manda un solo que a mí me gusta mucho, me parece un solo muy bueno. A Eric no le gustaba este solo y dicen que no hubiera estado muy de acuerdo sabiendo que Kiss publicó este solo. Sin embargo, a mí me parece excelente. Creo que es un buen cierre para este disco. No tiene nada que ver con la tónica de este disco, pero es un lindo homenaje para Eric Carr, que a pesar de no ser mi baterista preferido dentro de Kiss, hay que reconocer que ha tenido mucha importancia en esos años 80 a partir del disco Music from the Elder. Hasta aquí lo que sería la reseña del disco. Como resumen, puedo decir que es un disco redondo, más allá del tema Paralyze, que como comenté no me gusta mucho. Es un tema que vuelve a encauzar a Kiss dentro de la línea del hard rock, eso que habían hecho en los 70 y que tan bien le había ido. Kiss había perdido un poco la línea en los años 80. Gene Simmons estuvo muy fuera de lo que era la composición y la creación de lo que sería la estética de Kiss en los años 80, para mi juicio bastante equivocada, porque la historia demuestra que cuando Kiss hizo lo que mejor sabe hacer, le fue bien, y cuando siguió las tendencias del mundo musical del momento, le fue mal. Esta época de Kiss, que inicia con este disco y con esta formación, tuvo una gira internacional en los años 93 y 94 que particularmente los trajo a la Argentina por primera vez. Luego, en el año 1990, finales del 94 y principios del 95, comenzaron con la gira de las Kiss Conventions, que se trató de conciertos acústicos presentados por lo general en auditorios de hoteles, en las cuales se exhibía la memorabilia de los años dorados de Kiss, y los fans podían visitar todas esas reliquias de la banda. La exposición terminaba con un set acústico a cargo de Kiss, en los cuales tocaban temas que ya tenían previstos y también escuchaban los pedidos de los fans y zapaban o hacían parte de esos temas. Hay muchas grabaciones piratas de discos de las Kiss Convention que son excelentes. Lo cual también permitió que Kiss fuera parte de la serie de conciertos Unplugged que armaba MTV en aquel momento, en el cual Kiss terminó dando uno de los conciertos más memorables de toda la edición de los MTV Unplugged. Pero esa historia la vamos a contar en otro video. Hasta aquí llegamos con nuestra reseña del disco Revenge, un disco genial, muy duro, muy fuerte y de los mejores discos de Kiss. Espero que lo escuchen si no lo escucharon, y si lo escucharon vuelvan a escucharlo porque le van a encontrar cosas nuevas. Espero que les haya gustado esta reseña, esperamos sus comentarios aquí, cuéntenos a ver qué les parece este disco, si están de acuerdo con que es uno de los discos magníficos de la historia de Kiss. Comenten qué les parece, qué temas les gusta más, qué temas les gusta menos. No se olviden, por favor, de suscribirse a este canal que nos ayuda mucho y vamos a seguir haciendo estas reseñas muy pronto. Espero que estén muy bien, nos vemos muy pronto en la próxima. Sigan rockeando, aguante Kiss.